Hola, nos encontramos una vez más en un episodio súper interesante del arte del movimiento y el ser. Detrás de mí un paisaje maravilloso, hermoso. Y de alguna manera u otra difícil no reflexionar sobre este encuentro tan maravilloso con el movimiento y con el arte que hay en él, y más allá de eso, el ser. Y voy a comenzar hablando un poco sobre algo que leía en un libro hace unos días, muy interesante, del autor Deepak Chopra, donde habla sobre unas leyes espirituales que me parecen geniales. Voy a citar parte de una de sus leyes que me parecen súper interesantes, el hecho de integrarla y cómo nosotros podemos llevar a la realidad esa integración de lo que es la ciencia, la filosofía, el pensamiento. Y bueno, como bien ustedes saben, y el nombre de esto es el movimiento, pues el movimiento. Y cómo es de interesante integrar todos estos aspectos. Hay un pensamiento de Lao Tse que habla sobre el sabio, donde el sabio sabe ir sin ir, puede ver sin mirar, puede oír sin escuchar y puede conseguir sin hacer. ¿Cómo se hace todo eso? Y cómo todo eso se envuelve no nada más en un pensamiento o en unas letras, sino en una acción. Si nosotros hablamos o queremos hablar de leyes, tenemos que entender primero qué es una ley. Y en palabras muy simples, yo siento que una ley es algo observable, algo que tú puedes observar. Y si nosotros somos parte de la naturaleza, pues creo que debemos observarnos. Dentro de la ley del hacer sin hacer, o de menos accionar, nosotros podemos poner o no resistencia en los caminos que encontramos, pero si podemos menos resistencia y podemos encontrar en ese camino que sea lo menos esforzante posible, vamos a poder observar. Si nosotros observamos nuestra naturaleza alrededor de este lugar tan fantástico y maravilloso que es, podemos ver que el sol brilla sin ningún esfuerzo, que las aves que sondean y sobrevuelan esta montaña simplemente vuelan sin tratar de volar. Los insectos alrededor tratan de hacer sin hacer, solo lo hacen. Las hojas de los árboles no quieren moverse, solo se mueven. Esta es la naturaleza intrínseca tomando acción. Está como girando dentro de su propio axis. Esto pudiera parecerse a un viejo refrán que reza: haz menos y conseguiremos más. Pero esto de hacer menos es bien difícil cuando al empezar a subir la montaña es bien difícil no sentir todos tus sistemas energéticos al máximo. Hay una demanda energética gigante. Tu sistema anaeróbico y anaeróbico necesitan estar en una buena posición. Tu frecuencia cardíaca se va a aumentar. El dolor muscular se va a presentar. Y se va a convertir todo esto en mucho dolor. Muchos de estos pensamientos van a estar inundándote. Pero si nosotros nos ponemos a observar los pensamientos y estas energías, y miramos y tratamos y abrimos las puertas de iniciar este camino de la manera más suave, sin pensar en lo pronto que queremos llegar a la cima, sin pensar en cuánto nos faltará, sin pensar en cuántas dificultades nos puede tomar llegar hasta ese punto, o lo difícil que es el terreno, o lo agotado que mi cuerpo se pueda sentir, el calor que hace, o lo difícil que es pedalear en una subida. Además de lo peligroso, hay muchos riesgos en el camino. También voy a estar pensando, o puedo pensar que me puedo lastimar.
Entonces, le voy dando espacio a energía y a pensamientos que pueden tornarse completamente tortuosos. Muy probablemente experimentaremos sensaciones de molestia, de ira, y es bien importante ir identificando todo esto. Y en esa identificación nosotros vamos a poder ver y entender mejor que se trata más bien de apagar la mente o estos pensamientos. Y también se trata de abrirle las puertas a mi propia naturaleza. Así como el sol abre las puertas a su propia naturaleza de alumbrar sin esfuerzo, y como mencionaba previamente, las aves vuelan sin volar. Algo así podríamos estar experimentando. Normalmente nos va a invadir la prisa, ¿no? Y la premura de saber que queremos llegar a un sitio determinado. Pero ¿qué tal si cambiamos la dirección, como mencionaba previamente, de estas intenciones hacia un lugar más cercano? Hacia sentir, hacia ver todo lo que el paisaje ofrece, hacia sentir cada latido de tu corazón, cada ritmo de esa frecuencia cardíaca que se está elevando y que se va a manifestar en fatiga previamente. Sentir los cambios del aire a través de la respiración acelerada, con ese corazón al máximo. Conectar con el ardor de los músculos que demandan energía para seguir hacia adelante. Observar dentro de todo el espacio y dentro de todo el espectro que nos rodea, que la naturaleza nos ofrece un montón de maravillas. Nos ofrece un montón de elementos a nuestra disposición que son admirables. Incluso encontramos frutas en el camino que nos pueden dar un buen shock energético para continuar adelante. Si nos enfocamos entonces en que las curvas son peligrosas, pero no vemos que las formas de las montañas son una maravilla y que van haciendo o se van haciendo a veces más estrechas, a veces más inclinadas, nos van mostrando claros y oscuros, sombras y luces, pero al mismo tiempo nos van abriendo el camino y nos van mostrando lo divertido que pudiera ser un potencial descenso. Y bueno, así vamos construyendo un camino que simplemente sin esfuerzo nos lleva a esa naturaleza interna y quizás probablemente nos lleve a algún destino. Pudiéramos haber imaginado ese destino o no, pero puede estar. Mientras más apertura hacia la naturaleza tenemos, menos espacio le brindamos al ego que quiere dominarnos, que quiere hacernos que fallemos y caigamos en el juego del desespero. Y también quiere su parte del pastel, vamos a estar claros en eso. Tiene un poder y una fuerza grande y quiere tomar control sobre todas las cosas. Eso por lo cual yo creo que lo interesante de todo esto y estas leyes naturales que están manifestadas y que están presentes, habría que observar tres aspectos fundamentales en los cuales yo coincido en el hecho de que son como la piedra angular, como esta piedra que me sostiene el día de hoy en esta loma, donde integremos tres cosas. Primero, la aceptación, la responsabilidad y no estar a la defensiva. Empecemos con la primera, y es la aceptación. Aceptamos las cosas tal y como son y no como quiere que sean. Muchas veces quisiéramos que esta loma no sea una loma, sino que sea plana y que cada pedaleo sea más fácil llegar para poderme lanzar con mejor velocidad y sentir la adrenalina sin ningún esfuerzo, pero no es posible. Hay que aceptar que es retadora, hay que aceptar que es difícil, hay que aceptar que va a tener muchos obstáculos en el camino, tal cual como muchos aspectos de nuestras vidas. El segundo aspecto, hacernos responsables. No queremos culpar a nadie y a nada, y eso te incluye a ti mismo. Una vez tomas la decisión de empezar a moverte y una vez tomas la decisión de empezar a tener o a enfrentarte a nuevos retos, la responsabilidad es completamente tuya. No responsabilizar a nadie. Eres tú quien últimamente tiene que mover tu propia maquinaria y esforzarte lo mejor posible para que en este caso, como en este viaje, la bicicleta pueda avanzar y tú puedas avanzar en ella.
integrando tu espíritu, tu mente y tu capacidad física con la bicicleta para lograr cada espacio de esa montaña que quieres conquistar. No estar a la defensiva. Si voy todo el camino defendiéndome de los insectos, del calor, de los retos, me estoy defendiendo y estoy creando resistencia. Cuando cito a la defensa, me refiero a que no culpemos y aceptemos más las situaciones tal y como son, tal y como la vida se encuentra en este momento. Cuando yo me opongo a esto, entonces la resistencia, una gran energía de resistencia, entra a mi vida. Es como cuando en el camino encontraba un montón de lugares fangosos en pendiente. El que ha montado una bicicleta sabe lo difícil que es pedalear encima de una pendiente que además tiene lodo. Es como poner demasiado esfuerzo pedaleando y el caucho patinando. Cuando lo más sabio es detenerse, observar y caminar. En algunas veces, puedo citar un ejemplo donde quizás estaba en una conversación con una persona y esta persona quiere defender su punto de vista y su criterio. Quizás con ningún tipo de mala intención, pero simplemente quiere defender su punto de vista. El 99% de las personas, incluyéndome, podemos incurrir en eso, pero eso requiere una cantidad de energía gigante. Ese 1% restante es simplemente hacerse responsable de que las cosas son tal cual y como son y que no hay que cambiarlas. Ha sido maravilloso. En adelante nos toca seguir moviéndonos a través de esto, de este gran movimiento que es del ser, y haciendo referencia y uso de esta loma, haciendo un flow dentro del espíritu, el Spirit Flow.